y entramos al mundo de los ángulos. El mundo de los ángulos es esa unión de las líneas conforman una medida. Esa medida es necesaria hoy en día para tomar, digamos que, las medidas exactas de esos sólidos. A eso se le denomina ángulos. No pueden existir ángulos si no hay líneas unidas. Y encontramos los primeros ángulos. El ángulo cóncavo, que es aquel que se encuentra entre 180 grados y 360 grados. Entiendan que 180 grados es la mitad de una circunferencia y 360 grados es la circunferencia completa. Por eso, el ángulo que más, digamos, se utiliza es el de 180 grados, denominado ángulo llano, o el ángulo de 360 grados, o denominado ángulo completo, ¿sí? Porque encierra toda la circunferencia. Ahora bien, encontramos otro tipo de ángulo, digamos que menor a 90 grados, se denominaría ángulo agudo. Puede ser un ángulo de 30 o 45 grados, sería un ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel que se une por medio de dos líneas en un ángulo recto y tiene 90 grados exactamente. El ángulo obtuso es el que tiene entre 90 y 180. Cuando digo entre y entre, es que tiene una mínima medida y una máxima medida del ángulo. Si llega a sobrepasar esto, cambia el nombre. Y el convexo, que sería el contrario al cóncavo, es cuando tiene menos de 180 grados. Pero también se pueden denominar los ángulos como ángulos consecutivos. Y si yo tengo una línea unida con otra, yo aquí puedo determinar una serie de ángulos. Esa unión de ángulos que conforman un ángulo total se le puede denominar ángulos consecutivos. Pero también se puede decir que los ángulos son complementarios. Esto si la sumatoria llega a 90 grados, o suplementarios si la sumatoria llega a 180 grados. Ustedes se preguntarán por qué es importante saber esto. Más adelante veremos que en el diseño gráfico, cuando estemos dando alguna parte de los logos y su conformación en la parte bidimensional, esto lo llamamos comandos. Y los comandos es cómo se caracterizan esos logos en su construcción geométrica. Entonces es claro tener estos conceptos para que después podamos realizar un excelente ejercicio. Ahora bien, venimos con los ángulos opuestos. Son aquellos que teniendo dos elementos están en el lado izquierdo y pasan al lado derecho y son exactamente iguales. Estos ángulos se denominan opuestos, o los ángulos adyacentes, que es teniendo un círculo de 360 grados, tenemos un ángulo y al lado del otro. Adyacente significa al lado. Y esos ángulos pueden ser consecutivos, complementarios o suplementarios. ¿Van entendiendo la relación? ¿Cuál es la otra interpretación que se les puede dar? Algunos ángulos se denominan internos y externos. Esto dependiendo de dónde se tome la medida. Si la medida se toma en su parte más pequeña, se denominaría ángulo interno. Pero si la medida se toma por el lado más amplio o más grande, eso se le denomina ángulo externo. Al igual que pueden ser los ángulos correspondientes. Uno en un dibujo no tiene que detallar todos los ángulos. Hay veces un ángulo es igual al otro ángulo en diferente posición del dibujo. A eso se le denomina ángulos correspondientes para no saturar el dibujo. Esto es en términos generales, digamos que los ángulos que pueden existir principales en el dibujo. Existen muchos más, pero con que entendamos la concepción de estos, tenemos ya una base para poder construir a cualquier dibujo geométrico.